Y sí, lo que quiero hoy compartirles un poco es esta reflexión, eh, exploración sobre un aspecto de la ética importante que tiene que ver con el habla. Entonces, voy a estar viendo mi reloj porque no quiero comerme el tiempo. Entonces, hay algunas cosas que Marathi nos ha mencionado esta tarde que me llaman la atención y que tal vez puedo utilizar para comenzar por ahí. Ha mencionado desde el principio que esto que estamos haciendo en esta mañana es una práctica. Y esto es importante porque parte de lo que quiero decir tiene que ver con eso, con el hecho de que lo que hacemos los practicantes budistas en realidad no solamente es una serie de charlas o de reflexiones, sino tiene que ver con nuestra propia vida. ¿Cómo acercamos eso que escuchamos aquí o que leemos en algún texto? ¿Cómo lo podemos llevar a nuestra vida cotidiana? De manera que con frecuencia vas a encontrarte, si vienes seguido al centro budista, con que nos referimos a la práctica budista como práctica o como entrenamiento. Entonces lo vamos a ver de esa manera. Significa que una parte de lo que hacemos como budistas, aunque no te consideres budista, una parte de lo que hacemos cuando venimos aquí a un grupo de estudio, a una charla, a una meditación, nos lo llevamos a nuestra vida cotidiana. Entonces, esta es una parte del entrenamiento y luego otra parte importante del entrenamiento es lo que hacemos cuando cruzamos esta puerta de la que habla Samamati, cuando salimos, Kemarati, cuando salimos y tratamos de involucrar todo eso que aprendemos aquí o que vemos o que escuchamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, quiero empezar a ponerle un poquito de contexto al aspecto del habla. El tema de hoy dice, ¿cómo habla un Buda? Y ya de entrada el título me parece un poco interesante, ¿no? Porque, pues, primero el Buda histórico que conocemos y el que está aquí en esta hermosa rupa, vivió hace 2600 años. Seguramente solo podemos imaginarnos cómo hablaba el Buda, pero no con certeza afirmar que de esta forma hablaba el Buda. Hay tres aspectos importantes en esta práctica o entrenamiento budista. El primero de ellos es la ética. El segundo es la meditación, que ya lo hicimos hace un rato. Y el tercero es el estudio o la sabiduría. El estudio, la reflexión que nos lleva hacia la percatación, hacia los pequeños momentos de darnos cuenta y que van siempre en esta dirección. Entonces a esto nosotros le llamamos el camino triple: la ética, la meditación y la sabiduría. Y el día de hoy lo que nos compete es el primero de ellos, la ética. Cuando comenzamos antes de la meditación, lo primero que hicimos fue un acto devocional: saludar a los tres símbolos que están representados en este recinto: al Buda, el ideal de la iluminación, al Dharma, las enseñanzas, y a la comunidad, a la Sangha. Y después lo que hicimos fue recitar una serie de versos. Primero lo hicimos en Pali y después lo hicimos en español. Y es aquí donde vamos a comenzar a adentrarnos un poco en el tema. Estos versos que recitamos en Pali son primero una serie de, digamos, de compromisos, de alguna manera, o de pautas éticas en una forma de abstención. Primero, lo que dijimos en Pali fue que nos comprometemos a no dañar seres sintientes, a no tomar lo que no nos ha sido dado con libertad, a tener un comportamiento, digamos, de contento, a hablar, a no decir mentiras o a no hablar con falsedad, y finalmente, el quinto, a mantener o a no consumir obnubilantes. Esos son 5 aspectos que dijimos en Pali. Usualmente lo hacemos de esa manera, la parte que tiene que ver con la abstención. Entonces tenemos 2 aspectos, uno de abstención y uno de cultivo. El primero lo dijimos en Pali, son estos 5 aspectos. Y después en español dijimos con acciones de amor y bondad, con generosidad sin límite,
con tranquilidad, sencillez y contento, con habla veraz y con una mente clara y lúcida. Entonces, por una parte, nos abstenemos de estos aspectos en nuestra vida cotidiana, o esa es nuestra intención, nuestro compromiso, y por el otro, nos comprometemos a tener o a cultivar ciertas acciones. Entonces, si te das cuenta, es algo realmente muy práctico. No hay como algo escondido en todo esto. Es muy claro en términos éticos lo que estamos haciendo. Ahora, con respecto al habla, que es el cuarto de los preceptos, de esta lista de 5 preceptos es la que nos interesa. Esta es una lista tradicional, 5 preceptos éticos, y la puedes encontrar en muchas tradiciones del budismo en todo el mundo. Sin embargo, hay una segunda lista. Si nosotros tomamos estos 5 preceptos, que son los básicos, podemos encontrar una lista, digamos, ampliada, en donde estos 5 preceptos se convierten en 10 preceptos. 10 preceptos que involucran acciones de cuerpo, acciones de habla y acciones de mente. Lo curioso es que cuando vemos esta lista de 10 preceptos, los primeros 4 permanecen prácticamente iguales. Sin embargo, este cuarto se desglosa en 4 preceptos. En la primera lista, en la lista de 5 preceptos, lo que decimos en Pali es que me abstengo de hablar con falsedad y cultivar una comunicación veraz. Sin embargo, cuando ampliamos, digamos, estos preceptos, lo que vamos a encontrarnos son con 4 aspectos muy importantes. Los 4 que corresponden a la abstención es abstenerme de mentir, abstenerme de hablar con rudeza, abstenerme de hablar de banalidades y abstenerme de difamar. Entonces, de un solo aspecto, que es el habla veraz, se desglosa en estos 4. Eso me parece a mí muy interesante. Mientras que por el lado del cultivo, nos comprometemos a cultivar una comunicación veraz, amable, útil y armoniosa. Entonces es curioso porque entonces se convierte en una práctica muy, muy amplia. Y ahora nos vamos a enfocar en estos aspectos y darnos cuenta cómo es que se encuentran incluidos o permeando nuestra vida cotidiana y qué podemos hacer con ellos. Idealmente, es como hablaría un Buda, veraz, amable, útil, armoniosamente. Es como idealmente hablaría un Buda y es la aspiración que nosotros como practicantes tenemos. Insisto, aunque no te consideres budista, pero si vienes aquí, algo te ha hecho sentido, algo te ha movido, algo te ha motivado a regresar si es que has venido más de una vez, etc. Y eso tiene que ver con, muy probablemente, este aspecto ético de la práctica. Vamos a comenzar ahora con el primero de los preceptos, que es abstenerme de mentir. Hace algunos años, cuando comencé con mi propia práctica, fue en el Centro Budista de la Ciudad de México, y estaba tomando yo un curso con uno de mis buenos amigos y maestros, Padmabandhu, y él estaba ofreciendo un curso sobre las 4 nobles verdades y sobre el camino óctuple. En este camino óctuple se incluye como uno de estos aspectos el habla correcta. Es algo que a mí me llamó mucho la atención. Apenas estaba yo conectando con este aspecto de la práctica de la enseñanza budista y una constante en estas charlas que ofrecía Padmabandhu era que lleváramos esto a la vida cotidiana. Decía, bueno, ok, puedo hacerlo, pero no estaba yo seguro. Cuando llegamos al tema del habla, dije, aquí es donde yo puedo participar. Y pensé que era un buen punto de partida porque hasta ese momento me consideraba a mí mismo como una persona que no decía mentiras. Una persona amable, una persona que no decía mentiras, una persona que cuidaba bastante lo que decía. Así que dije, bueno, puedo comenzar por aquí.
Un poquito con trampa porque pensé que podía tener buenos resultados y llegar a otra sesión diciendo, mira, me di cuenta de que soy una persona muy amable y no dice mentiras. Pues, oh sorpresa, llevé la atención a mi comunicación y me di cuenta de algo que hasta ese momento no había visto. En realidad, era una persona que decía muchas mentiras. Sí. Me dijeron, no digas eso. Pero dije, bueno, no encontré otro ejemplo, tengo que exhibirme. Y encontré con que era una persona que decía muchas mentiras pequeñas, hacía ciertos ajustes a la realidad de los hechos, modificaba ciertas cosas pequeñas, medianas, mentiras inocentes, mentiras que parecía que no hacían daño, pero finalmente de lo que me di cuenta era de que en realidad estaba faltando a la realidad de los hechos. Y esto podría ser cualquier cosa, podría ser una cosa incluso tal vez exagerada o muy exigente o muy cuadrada, pero lo que pasó después es que comencé a sentirme incómodo con la manera en la que me estaba comunicando. Realmente comencé a sentirme muy incómodo con eso. No era posible que esto que yo consideraba que era, no era cierto, no era real. Así que tenía dos opciones, por lo menos. La primera era no hacer nada. Y era la opción más clara, la opción más fácil, porque no tenía que hacer ningún esfuerzo en ninguna dirección. Simplemente no hacer nada y seguir yendo a las charlas agradables, motivadoras y nada más. Pero no podía hacer eso, no podía hacerlo, no me sentía cómodo haciendo eso. Y lo segundo que tenía que hacer, o que podía hacer, era algo al respecto de mi comunicación, cambiar mi comunicación. Decidí que eso es lo que tenía que hacer, aunque fuera algo realmente incómodo. Tomar responsabilidad sobre las cosas que decía, sobre la forma de comunicarme conmigo mismo y con otros. Tenía que hacer algo al respecto y así lo hice. Y la verdad es que al principio fue algo realmente muy incómodo y muy desagradable. Tomar responsabilidad por tus hechos, por tus acciones, resulta realmente desafiante. Así que comencé a hacerlo. Comencé a corregir lo que decía una vez que me daba cuenta de que lo que estaba diciendo no se apegaba a la realidad. Tenía que hacer un alto, detenerme, y decir, lo siento, esto no es del todo cierto. En realidad pasa esto. Y para mí fue un descubrimiento, digamos, impresionante, porque con lo que me encontré fue con algo que no esperaba. Con lo que me encontré fue con una apertura y generosidad de aquellos con quienes me estaba comunicando. Una apertura y generosidad con aquellos con quienes podía reconocer que lo que había dicho no era cierto. Y después de ofrecer una disculpa, me encontré con una apertura de corazón increíble. Esto, por supuesto, reforzó este sentido de responsabilidad, porque entonces no podía simplemente seguir o pensar en regresar a viejos hábitos, porque era como faltar a esta generosidad que los otros me estaban ofreciendo, con esta amabilidad de decirme, no te preocupes, no pasa nada, está bien, lo hacemos otro día, o regreso mañana, o lo que sea. Entonces, el hecho de que tomemos responsabilidad de nuestras acciones y decides poner un poco de atención en eso, no digo que sea la misma experiencia la que vas a tener, pero algo es seguro, te vas a encontrar con buenos amigos, te vas a encontrar con personas amables, honestas, que te van a recibir sin juicios. No digo que siempre pase, pero idealmente esto va a ocurrir. Ese es uno de los primeros aspectos. El segundo aspecto me voy a seguir exhibiendo porque yo trataba de buscar una forma de escaparme, pero no fue fácil. El segundo es el habla ruda, abstenerme de hablar con rudeza y cultivar un habla amable. Y aquí aunque me da vergüenza, también me da un poco de gusto hablar de lo siguiente, porque resulta que estaba yo tratando de buscar una imagen
que pudiera reflejar esto de la manera más clara. Y la mejor imagen con la que me encontré una vez más fue con una imagen de hace por lo menos 15 años. En ese momento de mi vida yo no estaba practicando el Dharma, no era budista, ni siquiera estaba cerca de mi vida. Pero es algo que me marcó de manera profunda y de manera clara con respecto al habla ruda. En ese momento trabajaba yo en una empresa de comunicación, Telefónica Movistar, una empresa de ventas, una empresa en la que, como seguramente muchas otras, el aspecto de cerrar cada mes se vuelve importante. Cada mes se volvía, los últimos días, en una batalla de titanes. Cerrar contratos, cerrar ventas, llegar a cierto número de ventas para obtener ciertas comisiones. Y tenías que hacer lo que fuera necesario. Estaba yo en ese momento, en un fin de mes, tratando de cerrar un contrato que ni siquiera era un contrato grande. Yo trabajaba para el área de ventas empresariales. Ni siquiera era un contrato muy importante o de los más importantes que pudiéramos tener. Sin embargo, este contrato pequeño estaba teniendo una eventualidad. Al momento de registrar estas líneas en el sistema, se había cometido un error. Un error que le iba a traer problemas al cliente, y yo no quería eso. Y no lo quería, no por el cliente, sino yo no quería que el cliente me estuviera llamando para decirme, oye, aquí hay un error, esto no funciona como yo lo pedí. No quería que eso pasara. Así que comencé a tratar de arreglar este asunto. Y le hablaba a un supervisor y le hablaba a otro. Y hablaba con todos los que podía para que ese contrato quedara cerrado y arreglado antes de que terminara el mes, que era 1 o 2 días después. Pasó un día, pasó otro día, y en un momento me encuentro yo hablando con una operadora de Telefónica que en teoría tenía que ayudarme a resolver este problema. Y me decía, no, mira, es que le tenemos que hacer por acá, le tenemos que hacer por aquí. Yo decía, pero esto tiene que quedar ahora. Y cada vez mi tono de voz en relación a ella y esta comunicación se elevaba más. Y cada vez era más alto. Y cada vez era más alto. Por supuesto, yo no me daba cuenta de eso. Hasta que llega un momento en el que lo que escucho del otro lado de la línea telefónica es silencio. Entonces guardo yo también silencio y me doy cuenta de que del otro lado de la línea, esta chica con la que estaba yo tratando de comunicarme, estaba llorando. Estaba llorando. Había provocado que esta persona que me iba a ayudar a resolver un problema, soltara el llanto. Y eso fue algo que me rompió en ese momento. No era posible que yo hubiera provocado tanto dolor en una persona hasta el llanto. Fue algo muy duro en ese momento, yo ni siquiera era budista. Me detuve, terminé la comunicación y recuerdo que pasé esa tarde pensando en lo que había hecho. En lo que había hecho a causa de las palabras y de la forma de hablar con otra persona que ni siquiera tenía enfrente, no tenía un rostro ni siquiera para ponerle, y sin embargo, le había hecho daño. Eso fue algo muy fuerte. Cuando yo comienzo a practicar esto, entonces este recuerdo regresa una y otra vez. Lo que dices puede causar daño. Hablar con rudeza puede lastimar a otras personas. Puede lastimar tanto incluso si no conoces a esa persona, si no la ves, si no tienes contacto con ella, si no sabes su nombre. Si no pones atención en la forma en la que hablas, puedes lastimar a este nivel. Entonces, traigo esta imagen porque a pesar, insisto, de que hay una parte que me avergüenza, también hay una parte que me ilustra de manera muy clara lo que puede pasar cuando no ponemos atención a las palabras, a lo que decimos, a cómo nos comunicamos. Este es el segundo aspecto. Y el aspecto de cultivo, por supuesto, es tener un habla amable. Y creo que en buena parte cuando hablamos, o por lo menos yo cuando hablo de la ética, de acciones de cuerpo, de hablo de mente, generalmente lo que me hace sentido son los aspectos de abstención. Los aspectos de cultivo son importantes, por supuesto, que hagamos
acciones que nos lleven en la dirección que nos inspira, pero con frecuencia me hacen más sentido los aspectos de abstención porque son los que me cuestan más trabajo. Por lo general, puedo pensar que tengo una comunicación amable y puedo notar los resultados de eso en mi vida cotidiana. Cuando me refiero amablemente hacia una persona que me va a ofrecer algún servicio, alguna persona cercana en mi vida, y puedo notar claramente cuál es el resultado, apertura, obtengo también amabilidad, etcétera. Pero para mí era importante transmitir que, sobre todo, cuando hablamos con rudeza, el resultado puede ser lastimarnos a nosotros mismos y lastimar a otras personas. El tercer aspecto de la comunicación es hablar de banalidades y cultivar un habla útil. Todavía estoy intentando buscar un ejemplo que no me involucre. Hace años, yo recuerdo que cuando era muy joven no festejaba mis cumpleaños. No los festejaba. En mi familia no fue algo que fuera importante. Eso no era importante. Había otras cosas de más valor. Así que cuando tuve suficiente edad, 15 años, comencé a festejar mis cumpleaños. Entonces estaba yo estudiando, vengo de la Ciudad de México, el bachillerato en el CCH, y entonces mis papás estaban todo el día afuera. Iban a trabajar temprano y regresaban en la noche. Así que tenía la casa completamente para mí todo el día. Y lo que hacía en mis cumpleaños era entonces invitar a todos mis amigos y lo que hacíamos, pues era una fiesta. Comprábamos alcohol, comprábamos comida y eso es lo que hacíamos, beber, comer y platicar. Y conforme pasaban las horas, recuerdo muy claramente cómo la plática comenzaba a tornarse bastante torpe y cada vez hablábamos más y más de puras tonterías. Por muchos años pensé que este grupo de amigos con quienes celebraba constantemente mi cumpleaños o sus cumpleaños eran muy buenos amigos, porque hacíamos este tipo de cosas, reuniones constantes en donde nos reuníamos a beber y a comer. Pero viendo en retrospectiva, también puedo notar que en buena parte toda esta comunicación era una comunicación realmente superficial. No tenía un contenido profundo. Lo más profundo a lo que llevábamos era que cuando estábamos ya más o menos bebidos y poníamos a Chabela Vargas, podíamos hablar un poco de la pareja o de cómo nos estaba yendo en ese terreno. Alguno lloraba y eso es lo más profundo a lo que llevábamos. Pero en realidad lo que habíamos hecho durante horas y horas era drenar toda la energía en una comunicación que no tenía sentido. Hablar y hablar y hablar de tonterías. Y cuando pienso en eso, realmente no encuentro mucho, no es que las personas, no es que este grupo de amigos que de repente me llego a encontrar no valieran la pena, solamente que no sabíamos cómo construir una comunicación realmente útil, una comunicación realmente profunda. Y resulta que esa comunicación profunda, verdadera, honesta, profunda, la encontré años después, cuando comienzo a involucrarme en este primer curso de El Camino Óctuple en el Centro Budista de la Ciudad de México. Porque entonces no necesitaba del alcohol para revelar que mi comunicación estaba llena de pequeños ajustes a la realidad o de mentiras. Y podía encontrarme con que podía hablar con otras personas sin ser juzgado. Realmente hablarlo de una manera profunda, con la intención, por supuesto, de transformar lo que es lo que estamos buscando, no simplemente observarlo y regañarnos o señalarlos unos a otros de qué es lo que hacemos en términos éticos, sino hacer algo real y honesto con eso, que es transformarlo, cambiarlo, ir más lejos. Finalmente, ese es el objetivo de la práctica, seas budista o no seas budista. Lo que estamos haciendo al observar estas tendencias de la mente
estas tendencias de lo que hacemos en la vida cotidiana, es algo al respecto, y ese algo es cambiarlo. Una vez más, apuntando en esta dirección, que es la dirección más alta que encontramos. Y el último aspecto, ahí tengo que regocijarme en mí mismo porque ya no voy a hablar de mí. Es no difamar o crear armonía. No voy a hablar de mí, pero sí un poco porque estaba yo ahí. Hace algunos años estaba yo con un grupo de amigos celebrando algo bastante relajado. Estábamos en un restaurante platicando, compartiendo, y uno de estos amigos nos quiso compartir que estaba comenzando una relación con una nueva persona. Simplemente nos quería compartir esto. Estaba tan feliz que nos quería compartir esto. Sin embargo, no podía en ese momento revelar de quién se trataba, pero estaba contento y nos quería compartir eso. Pero nosotros no estuvimos en paz con eso. Y algunos amigos que estábamos ahí comenzaron a indagar un poco más. ¿De quién se trataba? ¿Quién es? ¿Por qué no nos puedes decir? Bueno, es que ahora no me siento listo, pero tal vez en otro momento sí, pero esto es muy raro. ¿Cómo es que no nos puedes decir? Y comenzaron entonces a tratar de sacar conclusiones. Puede ser esta persona, puede ser aquella. No, aquella no, porque fíjate que pasó esto. Ah, entonces mejor para acá, sí. Y finalmente llegaron a la conclusión de quién era. Pudieron afirmar que se trataba de esta persona. Y adivinen qué. No. Resulta que esta persona era una persona que a otro de los amigos que estaba en la misma mesa le gustaba. ¿Cómo era posible? Es injusto. ¿Por qué empiezas una relación con esta persona si me gustaba a mí? Decía mi amigo. O sea, no, pero no se trata de esa persona. No es esa persona. Claro que es esa persona. No puede ser otra persona. Ya sacamos todas las conclusiones y apuntamos para el mismo lugar. Y entonces empezó a armar una pequeña discusión ahí. Una pequeña difamación, perfectamente justificada por la inferencia lógica. No había posibilidades de otra cosa. Terminó la reunión, no tan desagradable, pero sí había un sabor desagradable. ¿Cómo es que no nos dijo? ¿Por qué no nos quiso compartir? Somos amigos. Unos meses después, esta persona pudo revelar de quién se trataba. Y no, por supuesto que no era esa persona. Sin embargo, algo se había roto. La confianza se había roto. No habíamos podido confiar en lo único que esta persona quería hacer en ese momento, que era compartir su alegría en ese momento. Eso es todo lo que quería hacer. Pero se armó ahí una cosa de sacar conclusiones porque no pudimos mantenernos en paz con eso. Y es algo que pasa cuando no tenemos el hábito, cuando no tenemos confianza, cuando no tenemos atención para simplemente escuchar lo que la otra persona está diciendo. Hay algo aquí en la mente que está corriendo constantemente, corriendo, y quiere ir más allá, quiere ir más lejos, no está conforme, quiere más de eso. Quiere sacar conclusiones, quiere estar, etcétera. Y eso es lo que pasa. Por supuesto, que no estábamos creando armonía. ¿Y por qué este aspecto es muy importante? Cuando estaba yo pensando en esto, me encontré con que realmente era importante este último aspecto del habla, crear armonía. Porque lo que estamos haciendo aquí, en este espacio, en este lugar, es, en la medida de lo posible, crear una comunidad espiritual. Una vez más, si no eres budista, no importa. Pero lo que hacemos cuando venimos aquí es tratar de bajar todas nuestras protecciones, toda nuestra guardia y compartir y confiar en los otros. Estamos creando armonía. Idealmente lo que queremos es eso, tener una comunicación armoniosa. Pero eso no va a suceder si no confiamos en nosotros. No va a suceder si no aprendemos a escuchar. No va a suceder si no permitimos a los otros comunicar simplemente lo que están comunicando y escuchar. ¿Cómo llevamos esto entonces a
en términos prácticos a nuestra vida. Hay una enseñanza del Buda que es el Abhaya Sutta, una enseñanza tradicional, es algo que está en las escrituras muy viejas. Y lo que hace el Buda es enseñar a sus discípulos lo que es importante decir y lo que es importante callar. Es decir, que si lo traemos a nuestra vida cotidiana, nos puede de alguna manera dar una guía, por lo menos, de cuándo podemos seguir adelante con algo que queremos comunicar y cuándo simplemente detenernos. Claro que esto tiene que tener un contenido de atención, y lo dijo Kemarati muy bien al principio cuando habló de la meditación. Lo que hacemos con la meditación es estar atentos de lo que pasa en la mente, observar la mente. Y ese entrenamiento de observación de la mente, que es la meditación, camino triple, ética, meditación, sabiduría, tiene que ver con esto. Estamos entrenando la atención plena en la meditación para que en este caso del habla podamos observar qué es lo que está sucediendo con nosotros cuando queremos comunicar algo. ¿Es algo honesto? ¿Es algo real? ¿Es algo útil para nosotros, para nuestros amigos? ¿O simplemente queremos comunicar algo? El Buda lo hace de manera muy simple. Él comunica únicamente lo que es cierto y lo que es benéfico. Toma 3 aspectos para tomar esta decisión. Si es cierto, si es benéfico, si es amable. Entonces, es una fórmula muy sencilla. Si es cierto y es benéfico, si es amable o si no es amable. Ese sería el tercer aspecto, pero pensemos en los primeros 2. Cuando algo es cierto y cuando algo es benéfico, independientemente de si es amable o no es amable, ahorita vamos a verlo, entonces se comunica en el tiempo, en el momento adecuado. Si es cierto, si es benéfico, se comunica en el momento adecuado. Si es amable, en el momento adecuado. Y si no es amable, en el momento adecuado. Pero si algo que queremos comunicar no es cierto, no lo comuniques. Aunque sea amable, aunque sea benéfico. Si no es cierto, no lo comuniques. Si es cierto, pero no es benéfico, no lo comuniques. No lo comuniques, aunque sea cierto, aunque sea amable. Si no es benéfico, no lo comuniques. Es una fórmula muy sencilla. Eso es lo que recomienda el Buda. Y creo que es algo muy útil en nuestra comunicación, en nuestra vida cotidiana. Porque si tenemos un poco de atención antes o cuando estamos a punto de comunicar algo, te vas a dar cuenta de que lo que hay en realidad atrás de eso puede ser una manipulación, puede ser obtener un beneficio sobre eso, puede ser el reconocimiento por parte de las personas a quienes estás comunicando eso, etcétera. Es decir, tu comunicación en realidad no está siendo tan honesta como a veces queremos o intentamos hacerlo, ¿no? Si tenemos atención, podemos darnos cuenta de lo que está pasando en la mente. Voy a decir esto para que me diga. Y lo decimos. Voy a decir esto para que se dé cuenta de que. Y en realidad no estamos queriendo ser amables, simplemente estamos queriendo imponer nuestro punto de vista, imponer nuestras ideas, obtener algún beneficio, etcétera. Entonces, si lo quieres intentar, bueno, ya veniste aquí. Llévatelo en esta semana. Intenta ver qué pasa con la comunicación. Haz un alto antes de que quieras comunicar algo y sobre todo, esto es importante, es una clave, sobre todo cuando sientas una fuerte necesidad de comunicar algo. Cuando sientas eso, que tengo que decir esto, ahí es donde tienes que poner atención. Para, y revisa qué está pasando en tu mente, qué está pasando en tu corazón. Y probablemente, no lo puedo afirmar, pero probablemente te des cuenta de que hay algo más en eso que quieres comunicar. Y luego,
El título dice que ¿cómo habla un Buda? Ya se me acabó el tiempo. Y cuando estaba yo pensando en esto, resulta que hay un aspecto en la comunicación que me parece muy, muy importante. Porque cuando pensamos en los preceptos éticos, los preceptos dicen con comunicación veraz o me comprometo a no hablar con falsedad, pero no hablan de la escucha. Y cuando nos comunicamos, realmente no estamos tratando de establecer un monólogo hacia otros. Estamos tratando de mantener un contacto con otros. Idealmente un contacto profundo. No un contacto superficial, sino algo que nos lleve más allá de una comunicación superficial como esta, en donde estamos un poco obnubilados y estamos simplemente hablando de lo que pasó en Facebook o en TikTok, y ya viste, este tiene 2 millones de vistas y no sé qué, sino romper con eso e ir cada vez más profundo. Y la forma de ir más profundo es primero poniendo atención en lo que decimos, cómo decimos, desde dónde lo decimos, y el segundo aspecto es el aspecto de la escucha. ¿Cómo estamos recibiendo eso que nuestros amigos nos están queriendo comunicar? Y eso me parece muy importante. Entonces, hay 4 niveles de escucha. Idealmente hay varias listas. Hay unos que hablan de 5 aspectos de la escucha, de 7 aspectos, de 10 aspectos. Pero a mí me gustó esta lista de 4 aspectos de la escucha que son importantes. Y que por supuesto son prácticos. En estos niveles de la escucha, el más burdo, el más bajo, el más inconsciente, es la escucha distractiva. Es eso que pasa cuando estamos con otra persona y mientras estamos tratando de escuchar lo que está diciendo, en realidad internamente estamos pensando, ¿qué le voy a responder? O internamente estás pensando, a ver si ya termina porque se me está haciendo tarde. O estás pensando, voy a llegar tarde a la comida. Pero parece que estás escuchando y en realidad no estás escuchando, estás completamente distraída, distraído con aspectos internos de tu experiencia o con aspectos externos. Pero en realidad no está pasando nada. No hay un interés por lo que el otro está diciendo. Una vez que terminas, si lo cachas, bueno, me dio gusto verte, nos vemos la próxima. Y te vas. Pero no pasó nada contigo, no pasó nada con la escucha. No conoces a esa persona, no profundizaste en tu comunicación. El segundo aspecto es el autorreferencial. Y este me llamó mucho la atención. Porque es cuando estás nuevamente con una persona en una aparente comunicación, pero lo que está pasando internamente contigo es que te estás poniendo de protagonista en situaciones parecidas a las que te están platicando. Yo vengo de la Ciudad de México, entonces es muy frecuente que cuando en la Ciudad de México llueve, se hace un caos en el transporte, el metro, el transporte terrestre, etcétera. Y entonces estás platicando con otra persona de cómo te fue anoche y tardaste 2 horas y media para llegar a tu casa y entonces tomas la palabra. Pues fíjate que a mí me fue peor. Yo me tardé 3 horas porque por donde yo pasé y entonces dejaste de escuchar a esa persona y pusiste tu historia encima de esa. O yo me fui de vacaciones, fíjate que estuvo padrísimo, me fui a La Pala. Uy, no, es que yo cuando fui me fui 2 semanas y me fui a Cancún. Y estuvo padrísimo porque fue un all inclusive y nunca acabaste de escuchar la historia de tu amigo. Tú te pusiste nuevamente como referencia de eso. Y es algo que pasa constantemente, constantemente. Si pones atención, insisto, te vas a dar cuenta de cómo cuando estamos queriendo escuchar lo que la persona que está enfrente nos dice, tu mente ya está trabajando. Tu mente. Y es algo automático, es algo, lo voy a poner como normal, es decir, no te castigues si te encuentras internamente en una situación como esta, porque nuevamente de lo que se trata es de transformar estas tendencias de la mente. Entonces, si tú te sientas a meditar constantemente, si practicas, si fortaleces tu atención plena,
con mayor posibilidad te vas a dar cuenta de que esto pasa en tu comunicación. Otra vez, camino triple, ética, meditación, sabiduría. Es decir, no estamos aislando aquí, estamos hablando del habla, pero no la estamos aislando, no es un tema aparte, va ligado. Si practicas, esto otro puede ocurrir. El tercer aspecto es la comunicación, o la escucha, mejor dicho, que quiere arreglar, que quiere resultados. Estás escuchando a tu amigo, e inmediatamente le dices, no, mira, lo que tú tienes que hacer es esto. Y es casi que te piden que saques y tomes notas, mientras que tú quieres ser escuchado. Y la otra persona te está regalando píldoras de sabiduría que tú no estabas pidiendo. Lo único que querías era ser escuchado. Y lo que pasa, recientemente estaba en un grupo de amigos y mientras uno de ellos hablaba, el otro dijo, oye, el primer amigo comunicaba que estaba haciendo un trámite administrativo y que lo dejaron en una sala de espera durante horas. Y el otro amigo le decía, oye, pero tú cuando llegaste avisaste que estabas ahí por esta razón. Y dijo, sí. Y entonces, bueno, entonces hiciste todo mal. No, pero espera, mira, cuando yo llegué, no, es que todo lo hiciste mal. Tú debiste de haber llegado y haber dicho, no, nunca puso atención a lo que estaba diciendo. Simplemente estaba autorreferenciándose y tratando de decirme cómo es que debía de haber hecho las cosas. La última forma de escucha, que es la más importante y es la ideal a la que podríamos aspirar, es la escucha transformadora. Es la escucha donde en realidad estás presente con la otra persona que está hablando. Estás escuchando lo que está diciendo. Estás atento a lo que está diciendo. Y estás, sobre todo, interesado en lo que está diciendo. De manera que una vez que esta persona hace una pausa o termina de comunicar algún punto, lo que tú haces es simplemente reafirmar lo que dijo. Acabo de escuchar esto. ¿Es de esta manera? ¿Es cierto? Lo que escuché es que tardaste 2 horas y media en el tráfico. Sí, es eso. Es una escucha que además indaga. ¿Y cómo te sientes con eso? ¿Qué pasó contigo? Ah, pues me siento de esta forma, cansado, un poco frustrado por pasar tanto tiempo en el tráfico. Es una escucha que se interesa. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? No te pones encima del otro, no pones tu experiencia, no estás distraído con otra cosa, no estás apresurado porque esto termine, de que siempre se está quejando del tráfico. Estás empatizando y conectando con otra persona. Y cuando eso pasa, algo pasa. Y lo que pasa es que tienes una conexión más profunda con otras personas. Tienes una conexión que va más allá de la superficie. No te quedas ahí. Realmente pasa algo en tu relación con otros. Contigo mismo pasa algo. El hecho de que te pongas a disposición y pongas tu energía a disposición de otra persona, de ser escuchado. Y muchas veces lo que pasa no con los demás, con nosotros mismos, es que lo único que queremos es ser escuchados. No estamos buscando que nos resuelvan la vida. No queremos píldoras de sabiduría. No estamos buscando comparar experiencias nuestras con las experiencias de otros en tus vacaciones, en tu trabajo, con tu pareja. Simplemente quieres ser escuchado. Quieres una persona enfrente de ti que se interese en lo que estás diciendo. Eso es todo. Cuando eso pasa, puedes notar cómo tu experiencia cambia, es más calmada, es más pacífica. Sabes que alguien te escuchó, que alguien está interesado en ti. Y no tuviste que interrumpir tu historia para escuchar la suya. No tuviste que quedarte con eso atorado en el corazón porque no supieron escucharte. Entonces, idealmente eso es lo que aspiramos. Por un lado, cultivar un habla veraz, amable, útil, armoniosa. Realmente que pase esto a través de nuestra atención a la forma en la que nos comunicamos. También estamos buscando cambiar la forma en la que escuchamos a otros, porque esto se trata de nosotros. En lo que acabo de decir, estoy mezclando un poco mi experiencia con la experiencia de otros, pero en realidad se trata de nosotros.
Nosotros somos los practicantes, nosotros somos los que queremos hacer un cambio en nuestras vidas. Así que cuando salimos de aquí, cruzamos esta puerta, no esperamos que los otros aprendan a escucharnos, porque no estuvieron aquí. Hablando de estos 4 tipos de escucha, estamos tratando de aprender a escuchar a nuestros amigos, a nuestros familiares, incluso a las personas que te encuentras en cualquier otra parte y no conoces. ¿Cómo se sentirá realmente escuchar a esa persona en el taxi, en el microbús, en el metro? ¿Cómo se sentirá eso? Y no ignorarlo o no darte la vuelta e irte. ¿Qué pasará si lo escucho? ¿Cómo se sentirá esta persona? ¿Cómo me sentiré yo mismo a partir de eso? Eso es lo que tratamos de hacer con esta escucha e idealmente, quiero imaginar, esa es la forma en la que habla un Buda. Un Buda no está tratando de generar desarmonía o teniendo un habla falsa o inútil. Simplemente se está comunicando con estos principios. Y lo puedes encontrar muy claramente en cualquiera de las enseñanzas. Un Buda que simplemente está ahí. Llega una persona, la que sea, un discípulo, un mercader, un comerciante, lo que sea, se acerca y el Buda escucha. Y después de escuchar, el Buda habla. Y habla de esta manera. Esa es nuestra aspiración, tanto en la forma en la que comunicamos algo, algún punto de vista, alguna idea, algún pensamiento, y también, idealmente, cómo podríamos escuchar. Gracias.